sistema digestivo, más desde los reflejos. Vamos a hablar desde los reflejos y lo vamos a anotar para que lo realicemos a los que no pudieron venir. Algo les da razón. ¿Va a ser similar al anterior, profe? Sí, alternativa de algunos desarrollos, sí. Completar algunos esquemas. Sí. Así, por ejemplo, reflejo pupilar. Tiene el receptor, la referencia, cosas así. Ahora más. No es muy distinto, así que va a estar bien. Bueno, el sistema cardiovascular es siempre un sistema como que uno le hace un poco el quite porque es como complicado, el corazón, que tiene unos circuitos, así como que, y cuando falla es peor todavía porque hay. ¿Qué conceptos se vienen a la mente cuando hablamos de falla en el corazón? Infarto, ¿sí? ¿Qué otro concepto? ¿Problema sistémico en qué sentido? Ya, perfecto. Taponamiento cardíaco. Ya. Cardiopatía, ¿no? Pero porque decir cardiopatía es decir enfermedad cardíaca. Digamos como lo mismo. ¿Qué cardiopatía se le viene a la mente? Arritmias. Soplo, ¿sí? Lo vamos a ir desarrollando, pero cuando hablamos de arritmia, algo pasa con la contracción del impulso cardíaco. Pero cuando hablamos soplo, es un problema más de circulación sanguínea, ¿sí? Problemas valvulares. Lo que vamos a ver en este capítulo principalmente está enfocado al funcionamiento cardíaco, pero también, como dice el capítulo, es cardiovascular, porque como su compañera dijo, lo que le pasa al corazón finalmente termina afectando a todo el resto del organismo. Pero lo que pase en todo lo que son los vasos sanguíneos también pueden llevar a problemas del corazón, es decir, en el momento que esto es un circuito cerrado, donde aparezca un problema va a empezar a generar consecuencias hacia adelante o va a empezar a generar problemas de hacia atrás. ¿En qué sentido? Retorno sanguíneo al corazón o hacia adelante, falta de perfusión sanguínea. Nosotros no vamos a entrar a hablar de las patologías en detalle de lo que puede estar asociado a los problemas cardiovasculares, porque tenemos que partir primero conociendo qué es el corazón, de qué está formado, qué es lo que permite su funcionamiento. Y ya no en términos del sistema nervioso central, como ya lo vimos en el capítulo anterior, sino que, como habíamos dicho, si yo le saco el corazón y lo coloco en la mesa, por alguna razón ese corazón sigue funcionando, ¿cierto? Tiene un automatismo. Y en general los problemas de trabajo cardíaco no están derivados del sistema nervioso central o periférico, sino que del propio sistema nervioso que posee el corazón. Del mismo modo, en el sistema vascular, vamos a recordar igual muchos conceptos que lo habremos visto en el proyecto, así como que el sistema circulatorio tiene una circulación mayor, una circulación menor. ¿Sí? Es como y es loco porque yo le he contado, yo lo estoy haciendo en un colegio, y en el octavo básico vamos a hablar lo mismo que vamos a hablar ahora. Lo que no sé cómo tomarlo, digamos, pero yo les preguntaba a los chicos, ¿cuál es la diferencia entre una vena y una arteria? Y yo les pregunto a ustedes lo mismo. Ah, ya, usted se fue con la parte estructural. Ya, es decir, la estructura de las arterias y las venas claramente es diferente. Como hemos dicho, cuando nosotros hablamos que el sistema circulatorio tiene la capacidad de generar vasoconstricción o vasodilatación, eso no ocurre en todos los vasos sanguíneos. No todos los vasos sanguíneos pueden contraerse o dilatarse. De una respuesta y al tiro como que, no, pero es que resulta que no es tan así. Que las arterias llevan sangre oxigenada y las venas llevan sangre venosa.
Sí, o con altas concentraciones de CO2 en realidad, porque igual lleva oxígeno. Así que decir desoxigenar no es tan correcto. Pero dijo al tiro, pero es que no es siempre así. ¿Cuál sería la excepción? Ya que no siempre es así. Claro, las arterias y venas pulmonares. Bueno, pero ¿por qué ahí no aplicamos el mismo concepto? ¿Por qué nos complicamos? ¿Por qué a la arteria pulmonar no le ponemos a la que trae la sangre con alta concentración de oxígeno? O a la vena pulmonar pongámosle la que tiene más CO2, ¿para qué nos complicamos? Es porque a lo mejor el concepto de arteria y vena no tiene que ver con el tipo de sangre que lleva en su interior. En el fondo, arteria es todo vaso sanguíneo que aleja la sangre del corazón y vena es todo vaso sanguíneo que lo acerca. Y del momento que la arteria pulmonar aleja la sangre del corazón para llevarla a los pulmones, pero es rica en CO2, claro, ahí se nos provoca el pie. ¿Nosotros será una funcionalidad ya a nivel pulmonar? ¿En qué sentido? En el sentido que ahí se provoca el cambio de gases a nivel de pulmón. Y que ahí también como que la concentración podría estar cambiando las cosas. ¿O no? ¿Es pregunta? No, en realidad no. Pero a propósito de eso, se nos colocó una subclase dentro de la clase. Pero es que lo vamos a hablar, ¿sí? Es que teníamos duda porque el corazón, ¿cierto? Y viene el tiempo encefálico. Entonces quiero saber si es arterial o tronco. Pero el tronco brachiocefálico, ¿de dónde? El que irriga la cabeza. Por lo tanto, si la irriga es porque le lleva sangre, o sea, es arteria. ¿Ves que sale? Su compañero dijo, bueno, el intercambio de gas en el pulmón. En una palabra, ¿cómo se llama eso? En una palabra. Es que es parecido a eso, hemostasis y coagulación. Es muy parecido, hematosis. En realidad, de esto no vamos a hablar en este capítulo porque esto lo vamos a ver más en sistema respiratorio. Cuando estudiamos el funcionamiento del alveolo pulmonar, y en realidad no hay mucho que decir tampoco. No hay mucho que decir. En general, este es el sistema cardiovascular, es decir, el corazón, que es la bomba que impulsa la sangre para que ésta llegue a todos los tejidos. Ahí nuevamente, que llegue la sangre a todos los tejidos en una palabra. Que llegue sangre a todos los tejidos en una palabra. Muy bien. Vamos a ver. Colgado. Ese. Perfusión. Sí, la perfusión. Lo hablábamos cuando hablamos de la importancia de la presión sanguínea, precisamente que haya una adecuada perfusión a todos los tejidos. Pero esta perfusión no depende solamente del calibre de los vasos sanguíneos, sino que depende de la presión que haya dentro del vaso sanguíneo. ¿Y quién le da la presión? El corazón. Eso todo muy bien. Entonces tenemos una bomba que es el corazón y tenemos un sistema circulatorio menor y un sistema circulatorio mayor. Un sistema circulatorio menor que también podríamos llamarle circulación cardiopulmonar, que es muy cortita pero fundamental en realidad, que parte con las arterias pulmonares, pulmones, venas pulmonares, corazón.
y una circulación mayor o sistémica, que es precisamente la que tiene que ver con desde que la sangre sale del corazón para perfundir todos los órganos, todos los tejidos, pero también tiene que ver con el retorno venoso desde esos órganos y tejidos de vuelta hacia el corazón. ¿Y esa circulación cómo se llama? Mayor o sistémica. Que la circulación cardiopulmonar Es la menor. circulación menor. Exacto. Y la mayor Sí. también se le llama sistémica. Ah, Porque todo el resto, excepto la cardiopulmonar. Función del sistema cardiovascular. Uno dice, que haya una adecuada perfusión de los tejidos. ¿Pero qué es perfusión? ¿Por qué tiene que haber una adecuada perfusión? ¿Por qué tiene que llegar sangre hasta a la última célula del organismo? ¿Cuál es la función del sistema circulatorio? transporte. Transporte. Exacto, esa es la palabra. ¿Y transporte de qué? Oxígeno. Nutrientes, oxígeno, agua, sí. Pero eso es como de ida, pero de vuelta también hay un transporte que es tan importante como el primero, que es sacar de la célula los desechos del metabolismo. CO2, el agua se forma en el metabolismo celular. O sea, es una función fundamentalmente de transporte. Los vasos sanguíneos mencionábamos no son todos iguales. Partimos diciendo que existen arterias, que son las que alejan la sangre del corazón, y las venas, que son las que lo acercan. Pero entre las arterias y las venas tenemos nuestra arteria, tenemos las venas. Sin embargo, la arteria, a medida que se va dividiendo, se va ramificando en los distintos órganos y tejidos, primero va disminuyendo su calibre, pero no solamente cambia su calibre, sino que cambia también su estructura. Alguien partió diciendo cuando diferenciamos arteria y venas que la estructura de las paredes de esos vasos sanguíneos son diferentes. En ese sentido, las arterias, las grandes arterias, sus paredes tienen como principal función ser muy resistentes para soportar la presión que le da el corazón a la sangre. Principalmente eso, resistencia. Las arterias, de hecho, ni siquiera tienen la capacidad de contraerse o dilatarse de manera muy importante. Digo de manera muy importante porque algo puede variar su calibre, pero en general la función de la arteria no es esa. Una vez que se ramifican las arterias, ¿qué se forman? Las arteriolas. Y la arteriola, más que ser una arteria más chiquitita, la verdad es que la arteriola es la que posee un tejido muscular en sus paredes elástico que le permite cambiar su calibre de manera mucho más importante. Es decir, de aquí en adelante, siempre que pensemos en vasoconstricción o vasodilatación, eso ocurre a nivel de las arteriolas. Porque ni las arterias pueden hacerlo y vamos a ver que las venas menos, las venas no. O sea, toda la regulación del calibre del sistema vascular recae sobre las arterias. Así que si ustedes también quieren decirle hay vasoconstricción arteriolar, está bien. Ahí vamos a ir viendo la diferencia de las paredes. Y bueno, y a medida que se siguen ramificando y cada vez el calibre es menor, llegamos a lo que llamamos el lecho capilar. Que en términos de superficie que abarca, que cubre, el lecho capilar es lejos el más abundante en comparación con las arterias, las venas y las arteriolas. O sea, lo más abundante en el organismo son los capilares. ¿Y qué caracteriza a los capilares? Prácticamente sus paredes, musculatura lisa que no tiene una estructura muy especial, excepto que son paredes muy delgadas y deben ser delgadas porque deben permitir el paso. Porque cuando hablamos de perfusión, es decir, perfusión es que la sangre llegue a los tejidos, pero el intercambio con los tejidos ocurre a nivel de los capilares.
para que ese intercambio ocurra entre los vasos sanguíneos, entre los capilares y las células, primero ese intercambio ocurre por transporte pasivo, por gradientes de concentración, es decir, ¿por qué cuando la sangre llega a las células, o los capilares, el oxígeno tiende a entrar a las células? Principalmente porque la concentración de oxígeno en los tejidos tiende siempre a ser más baja que la que hay en circulación. Y por lo tanto, hay más oxígeno afuera que dentro del vaso sanguíneo, el oxígeno sale. Difusión simple, transporte pasivo. Y difusión simple porque las paredes son muy delgadas, deben ser muy delgadas. No, amor, estamos como conversando. Y con el CO2 ocurre lo mismo. Hay mucho más CO2 en los tejidos que se están formando en el metabolismo que en el vaso sanguíneo, por lo tanto el CO2 en forma natural va a tender a entrar. O sea, el intercambio de gases a nivel celular es solo por gradientes de concentración. Con muchos nutrientes pasa lo mismo, la glucosa, por ejemplo. Siempre hay mayor concentración de glucosa en circulación que en los tejidos, por lo tanto, esta tiende a salir ya no de manera, no es difusión simple, sino que requiere ciertos mecanismos de transporte, pero la base es la misma. Además que, ojo, cuando el flujo sanguíneo se va acercando a los capilares, la velocidad por la cual circula es menor, y por lo tanto, esta lentitud en el paso de la sangre por los capilares da tiempo suficiente para que por esta, ya que es un mecanismo simple de difusión, mientras más tiempo tenga para intercambio, mucho mejor. Entonces podríamos hablar de capilares arteriales, y a medida que van entregando el oxígeno y vamos captando CO2, entregando nutrientes, recibiendo desechos metabólicos, ya el lecho capilar pasa a tener una composición sanguínea diferente, que tendemos a llamarle sangre venosa. ¿Sí? Sangre sucia, dicen en el colegio. Y bueno, y cuando estos capilares nuevamente empiezan a converger para formar vasos sanguíneos de mayor tamaño, aparecen las vénulas. Y cuando las vénulas van convergiendo ya en grandes vasos sanguíneos, ahí ya tenemos nuevamente nuestras venas. Otra gran diferencia entre la circulación arterial y circulación venosa es la presión sanguínea. Porque la mayor presión sanguínea se ubica siempre a nivel arterial, porque es la que viene saliendo del corazón, es la que tiene la presión máxima. Ahí vamos a ver algunas diapos cuánto es la presión. Cuando uno le mide la presión y le entrega siempre dos números, ¿sí? Por ejemplo, lo normal es como 12,8. Claro, usted tiene 12,8, estamos bien. ¿Por qué no entregan dos números? Porque uno es la presión sistólica, es decir, la máxima presión que se alcanza en el vaso sanguíneo en el momento que el corazón se está contrayendo, y que lógicamente es más alta que la presión que alcanza cuando el corazón se está relajando, que es la presión diastólica. Sin embargo, ambas son igual de importantes. A veces se puede tener alta solo la sistólica, lo que está hablando de que la fuerza con que el corazón está expulsando la sangre no está manteniendo una correlación con la misma presión cuando el corazón se relaja. Ahí vamos a ver qué implica eso. Okay. ¿La presión sanguínea se mide en los animales? Sí. Ahora sí, ahora se mide, exacto. Exacto, se puede medir con manguitos, como se hace en medicina humana, ¿sí? Pediátrico en general, ¿sí? Aunque diría yo que no es una práctica muy generalizada en la veterinaria, excepto el centro de urgencia o centros que tengan un poco más de desarrollo, ¿sí? Pero también se puede medir la presión que le llaman la presión venosa central. ¿Sí? Que es medir la presión sanguínea directamente de la yugular. Ahí lo vamos a conversar, ahí lo vamos a desarrollar. Pero claramente, a medida que la sangre va avanzando por el sistema cardiovascular, la presión se va perdiendo. ¿Por qué se va perdiendo la presión a medida que avanza? Se va alejando por los cristales. Roce. Principalmente el roce con las paredes del vaso sanguíneo van haciendo que el flujo se vaya enlenteciendo, tiene lógica, ¿sí? Y por lo tanto, la presión con que ya llegamos a la circulación venosa
es mucho más baja que la presión arterial. ¿Y los cambios de dirección influyen también o no? Los cambios de dirección, ¿en qué sentido? En el sentido de que va bajando. Por un lado está el roce, pero también está el quiebre. En términos de presión. Ah, sí. Bueno, sí, ya entiendo. Sí. Yo diría más que quiebre porque uno puede afectar completamente un miembro, pero los vasos sanguíneos no quedan como en 45 grados. Pero claramente lo que sí, el movimiento muscular, sobre todo en la circulación venosa, que tiene muy baja presión sanguínea, depende mucho, y por el tipo de pared que tienen las venas, que no son tan resistentes, por lo tanto son muy influenciables por los tejidos que están alrededor de la vena. Y por lo tanto la presión muscular, por ejemplo, puede fácilmente comprimir un vaso sanguíneo venoso y reducir el flujo. Que a todos nos pasa todos los días cuando estamos más sentados y se nos duerme una pierna porque queda la pierna, ¿cierto? Un ejemplo que es más evidente. Está como de Halloween, lo digo por el gorro, ¿no? Nada más. Por ejemplo, mi señora se tuvo que operar la semana pasada de varices. Ella de joven que sufre de problemas vasculares en las piernas. Y ya llegó a un nivel en que tenía que operarse porque entendemos lo que es una varice. ¿Sí? Es una dilatación de las venas. Y las varices aparecen en todas las venas, pero ¿por qué siempre se afectan más las piernas? Por la fuerza de gravedad, ¿cierto? Es decir, la fuerza que tiene que ejercer la sangre con una muy baja presión a esa altura, porque ya estamos en la circulación venosa, contra la fuerza de gravedad, volver al corazón, el retorno venoso, es el concepto, ¿cierto?, en que la sangre ya viene de vuelta al corazón, se dificulta de manera importante y por lo tanto, si las paredes de los vasos sanguíneos tienen una estructura que tiende a ceder mucho frente a la presión, estas comienzan a dilatarse, una compensación. El problema es que esta dilatación ya... ¿Perdón? Claro, porque además si la cañería se empieza a hinchar, más dificulta, porque la presión, ¿de qué depende la presión del líquido? También del tamaño del conducto por el cual va circulando, así que mientras más se dilata esta vena, más baja la presión, más cuesta que haya un retorno. Pero bueno, ahí como sabemos, el que nosotros caminemos en los bípedos fundamental, en realidad en los cuadrúpedos ya no es un mayor tema. El masaje que hace la musculatura de las piernas contra las venas ayuda a que la circulación aumente. Por eso no es lo mismo estar caminando una hora a estar parado quieto una hora, ¿sí? Es decir, el entumecimiento, el adormecimiento de las piernas es mucho más rápido. Por lo tanto, el gran problema de las venas es que tienen que hacer que la sangre vuelva al corazón, pero con una muy baja presión sanguínea. Y por eso, ¿cómo se ayudan las venas en ese sentido? Con sistemas valvulares. Las válvulas solo están en las venas, las arterias no poseen válvulas. Y por lo tanto, lo que tratan de hacer es que estas válvulas es evitar el reflujo, el retroceso de la sangre que va de vuelta hacia el corazón. Por lo tanto, pasamos a esta zona, la válvula se cierra y el masaje muscular, más la poca presión que ya hay a esa altura, permite que este bolo de sangre pase al siguiente compartimento y el masaje muscular hace que eso vaya aumentando. Lo que pasa es que el peristaltismo del sistema digestivo es una capacidad de la propia musculatura del tubo para hacer que avance. En este caso, el tejido venoso no posee esa capacidad. Es una ayuda que viene desde el exterior del tejido muscular. Por eso, si yo estoy quieto, la sangre solo tiene que volver con la presión que tiene, y eso ya dificulta. Y bueno, y en el caso de las varices, además, como se empiezan a dilatar, la válvula ya no cierra adecuadamente, por lo tanto, siempre hay un reflujo de sangre. Por eso, ¿qué se usan? ¿Qué usan? O así entre nosotros nomás. ¿Qué ha tenido que usar mi señora todos estos años? Hay panties, ¿sí? Panties que generan presión, que se usan mucho también para las personas que sufren de trombosis, que tienen tendencia a la trombosis.
¿Por qué? Porque el enlentecimiento del flujo sanguíneo también predispone a la formación de coágulos, de trombos. Por eso, ya a cierta edad, muchas horas sentados, a una persona que además tiene tendencia a producir trombos, no puede estar 6 horas sentado, ¿no? Tiene que estar, si va a hacer un viaje largo, esté parándose y uno habla con el que corresponda, puedo caminar por el pasillo, porque si no la predisposición a formar trombos es muy alta. Y el problema de los trombos en las piernas es que, como en todas las extremidades, de que tenemos un amplio lecho vascular en las piernas, pero que a medida que nos acercamos al corazón va disminuyendo. Y por lo tanto, si se tapa el vaso sanguíneo que recoge la sangre de toda una pierna, por ejemplo, es toda la pierna que queda sin irrigación. En animales pasa bastante, pero no entremos en eso todavía. Y bueno, si logramos vencer esto, ya finalmente después ya la sangre retorna al corazón y ahí tenemos nuestro circuito mayor. Entonces los vasos sanguíneos, las arterias y las venas van mucho más allá de la sangre que tienen funciones distintas, tienen estructuras distintas, tienen que lidiar con problemas diferentes, cada uno de ellos. Si yo le pregunto lo que es un capilar, uno siempre tiene la idea de que el capilar es que el capilar está formado por aporte sanguíneo arterial, entregamos oxígeno y nutrientes, y por el otro lado tenemos capilares venosos. Sin embargo, el sistema porta escapa a esta regla de acá. Siempre que hablamos del sistema porta, lo primero que se nos viene a la mente, ¿qué es? El sistema porta más famoso del organismo, ¿cuál es? O la vena porta, ¿cuál es? Si no, la que lleva sangre al hígado. El sistema porta hepático. Y si fuera el único sistema porta, no le diríamos porta hepático, le diríamos porta. Porque en realidad el sistema porta, ¿qué es lo que es? Recién hicimos la estructura de capilares, ¿cierto? Capilares arteriales, intercambio y capilares venosos, ¿sí? Es un capilar clásico. ¿Qué es lo que un sistema porta? Tengo mi capilar arterial, me entrega nutrientes, gases, y después este sistema venoso puede formar un nuevo capilar. Esto es el sistema porta. Claramente ya no es un sistema capilar que busque entregar oxígeno o nutrientes porque ya los entregó, ya no los tiene. Pero sí es como una segunda circulación que principalmente tiene como función recoger más sustancias, por eso en el sistema hepático es fundamental, entendiendo que el hígado es uno de los principales órganos que desintoxica el organismo, por lo tanto esos tóxicos necesito entregarlos para que sean eliminados. Y por lo tanto este nuevo sistema capilar que entra al hígado, vena porta hepática, recoge estas sustancias y bueno, y después continúa hacia el corazón. Continúa su regreso al corazón. O también existe la posibilidad que haya un capilar que sea completamente con sangre arterial y que después esa sangre sí haga el intercambio con los tejidos que corresponden. Ejemplo muy clásico, glomérulo renal. Porque cuando nosotros hacemos el esquema de un glomérulo renal,
entendiendo que el glomérulo es un ovillo de vasos sanguíneos cuya principal función es la filtración. ¿Qué es lo que entra al glomérulo? Una arteriola. Aquí hay un ovillo, vamos a dejarlo así. ¿Y qué es lo que sale de ese glomérulo? Otra arteriola. Es decir, aquí se forma un sistema porta-arterial. De hecho, ¿cómo se llama esa arteriola? Arteriola aferente. Y la que sale del glomérulo es la arteriola eferente. Que provienen de la arteria renal. Provienen de una arteria importante. Entonces uno dice, bueno, pero yo igual aparte de esa filtración necesito hacer intercambio de gases y nutrientes con el tejido renal también. Claro, efectivamente, la arteriola eferente luego se une con toda la arteriola eferente y después va a ser un capilar clásico con el tejido renal. La función aquí fue intercambiar algo, en el sentido clásico del capilar, no, la filtración. La filtración, que eso lo vamos a ver después del sistema renal. En ese esquema, ¿qué es lo que se ve? El tercer sistema porta, porque en realidad hay tres sistemas porta en el organismo: el hepático, el glomerular y el sistema porta hipotálamo hipófisis. Cuando hablábamos hace unas clases atrás de que hablábamos de la hipófisis, que la vamos a retomar en el sistema endocrino, pero decíamos que la hipófisis tenía un lóbulo anterior, un lóbulo posterior. Lóbulo anterior llamado adenohipófisis producía gran cantidad de hormonas, pero siempre la hipófisis está regulada por el funcionamiento hipotalámico, que es lo que llamamos el eje hipotálamo-hipófisis. ¿Cómo viaja la información desde el hipotálamo a la hipófisis? Aquí podemos ver a través de un sistema porta. Diferente era el lóbulo posterior, que también, ¿cómo le llamábamos? Neurohipófisis. ¿Por qué le llamábamos neurohipófisis? Porque la conexión entre el hipotálamo y el lóbulo posterior de la hipófisis es a través de neuronas. Hay un control nervioso. De hecho, dijimos, en realidad el lóbulo posterior no produce hormonas, le llegan desde el hipotálamo. Entonces acá tenemos los sistemas porta, que es un sistema capilar muy simple de recordar, ya no arterial venoso, sino que arterial arterial o venoso venoso. Venoso venoso, sistema porta hepático; arterial arterial, glomérulo renal. Esos son los sistemas porta. Vamos a ver.